para todos mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Vamos a comenzar una vez más el estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar referente al bautismo en el Espíritu Santo. Miren, queridos hermanos y queridos amigos, hace unos 30 o 40 años, la iglesia se enfocaba poderosamente en el bautismo en el Espíritu Santo y en la santidad para todos los creyentes. Este era el enfoque. Porque la iglesia entendía que sin el bautismo en el Espíritu Santo, el creyente no llegaría muy lejos en su vida cristiana. Es lo mismo que querer que un auto llegue a Canadá desde la Florida con un tanque de gasolina. Y si en esos entonces había algún creyente que no estaba bautizado en el Espíritu Santo, pues la iglesia se esforzaba enseñando, predicando, cultos y orando para que esos nuevos convertidos fueran bautizados con el Espíritu Santo. Eso yo me recuerdo cuando era joven, más joven, que todos estos cultos y todas estas reuniones se llevaban a cabo en nuestras iglesias y se oraba fervientemente por el bautismo para todos los cristianos. Se oraba fervientemente por sanidad para los cuerpos. Y cuando fue pasando el tiempo, esta bendición poco a poco se fue quedando en el olvido. Y hoy día, esta bendición se acabó. Poco a poco se ha ido apagando. Y fue reemplazada esta enseñanza y esta bendición fue reemplazada por la fe moderna de estos últimos días. Yo aquí le estoy dando a ustedes la introducción para que vean cómo es que ha sucedido todas estas cosas. Porque yo viví todo este momento, esta época, esta transición la vi. Entonces, he notado que la mayoría de las iglesias han perdido el interés por esta bendición tan poderosa que fue ordenada por el Señor Jesucristo. Y como resultado, desde hace ya 3 décadas o 4 décadas, el tema del bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia, hablando en otras lenguas, ha quedado en el olvido. Ya esto no es tema de discusión en ninguna iglesia. Ya este tema ni se toca, ni se habla. Es por esa razón que gran parte de la iglesia del Señor hoy día, 2020, no tienen ni desean el bautismo en el Espíritu Santo. Y como resultado veo muy poco poder e interés para servir al Señor. ¿Y qué sucede? Que tenemos iglesias enteras sin el bautismo en el Espíritu Santo. Hay una generación de cristianos modernos que no creen en esta bendita promesa del Dios Todopoderoso. Tenemos iglesias enteras funcionando sin el poder del Espíritu Santo.
Yo veo esto como una maquinaria religiosa, pero sin provecho y sin poder. Y quiero recordarles a mis hermanos que en los tiempos apostólicos los apóstoles se esforzaban para que todos los nuevos convertidos fueran bautizados en el Espíritu Santo. He visto un abandono total a esta bendición tan grande. Se dejaron lavar sus pensamientos por doctrinas modernas. Y este abandono abrió una brecha para que el diablo infiltrara las doctrinas modernas de la fe, que son doctrinas de demonios. Y no solo esto, también la santidad de espíritu, alma y cuerpo tomaron un último lugar en la iglesia. Ya usted no oye, ya usted no escucha predicaciones sobre la santidad. Entonces han puesto como preeminencia la prosperidad material del cristiano. Hermanos, yo veo esto, lo veo más claro que el agua. Y me hago la pregunta, ¿cómo es que líderes que conocen la Biblia no se rebelan contra todas estas atrocidades que se están cometiendo contra la iglesia del Señor? Entonces, ¿por qué cree usted que ha sucedido todo esto? Sencillamente porque sus líderes han dejado de creer o piensan que es una experiencia anticuada, que ya no es necesaria ni importante para el día de hoy. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se han modernizado. Lo han dejado de predicar porque se han enfocado en la fe y el dinero. Y hermanos, esto es un insulto a la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, queridos hermanos y queridos amigos, cuando los ministros caen, sus predicaciones y enseñanzas se vuelven mundanas y materialistas. Cuando los ministros caen, las doctrinas fundamentales e importantes se abandonan. Cuando los ministros caen, se apartan del Espíritu de Dios y de la santidad. Eso es lo primero que empieza a suceder. Y me gustaría informarle a mis oyentes que fue nuestro Señor Jesucristo quien dio la orden a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de lo alto con el poder del Espíritu Santo. Y solo entonces podrían salir y ser testigos de Jesucristo. Y voy a repetir esto de nuevo. Testigos de Jesucristo, no testigos de Jehová, sino testigos de Jesucristo. Así que porque por ahí, por afuera, hay muchos que son testigos de Jehová, testifican de Jehová. Y la iglesia no tiene que testificar de Jehová, la iglesia tiene que testificar de Jesucristo. La iglesia tiene que predicar a Jesucristo. La iglesia tiene que anunciar el evangelio de Jesucristo, que es el sacrificio de la cruz. ¿Ven la diferencia? ¿Ah? Mire, yo quiero ir a la Biblia con todos ustedes. En Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer versículo 4 y el 5. Y dice así. Y mientras lo vaya hablando, voy a ir explicando.
Empezamos, versículo 4. Y estando juntos Jesús con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Dios había prometido en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. Si usted se lee ahí el capítulo 2 de Joel, usted va a ver esta poderosa promesa. Y no solamente en Joel, hay otras citas bíblicas en el Antiguo Testamento que hablan de esta maravillosa promesa. Y Jesús en el Nuevo Testamento habló mucho sobre esta maravillosa promesa a sus discípulos. Seguimos. La cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué? Porque Jesús también habló de esta maravillosa promesa. En el Evangelio, si usted va a ir al Evangelio de Juan, en diferentes partes, pero muy en especial en Juan 14, 15 y 16, habla sobre esta promesa poderosa del Espíritu Santo. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto habla del bautismo en el Espíritu Santo. No del bautismo en agua, sino del Espíritu. Y esto sucedió en el día de Pentecostés. Usted puede leer el libro de Hechos y usted va a ver todas estas maravillosas promesas y bendiciones y acontecimientos en el libro de Hechos. Y después vamos a leer ahora, a continuación, ahí mismo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder. ¿Para qué es este poder? Para obrar milagros. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu viene sobre los que creen realmente en Jesús. Y me seréis testigos. Y escuche bien esta palabra aquí, testigos, porque esto no significa testificar de Jesús a las almas, sino que esto significa que ser testigo es entregarse a Jesús con todas nuestras fuerzas hasta el punto de entregar nuestras vidas por Él. Esto es lo que quiere significar este versículo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Que la obra de Dios es para todo el mundo, para todas las naciones, no para una nación en particular, no para los blancos solamente, sino para los negros, para los chinos, para todas las razas, hasta para los árabes, hasta para aquellos que usted piensa que no merecen vivir. El Evangelio es para todo el mundo. O sea que el deseo del Padre y de Cristo es que todos los creyentes seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y si algún creyente no ha sido bautizado, no es culpa de Dios, sino de ese creyente o de sus pastores que no los están enseñando y guiando a esta bendición tan poderosa. Miren, queridos hermanos, si hay carnalidad en el liderazgo, es muy difícil que enseñe sobre el Espíritu Santo. Porque lo primero que hará el Espíritu Santo es apuntarlo con el dedo en el corazón. Y esto es deduciendo que ese ministro es genuino. Porque por ahí hay tantos impostores que ya sus conciencias están cauterizadas, ya no sienten ni padecen. Para que usted sepa. Y sobre este asunto no hay excusa, porque a la iglesia se le ha dado mucha luz sobre este asunto, especialmente en estos últimos 100 años. Así que no hay excusa para que el creyente desconozca y entienda lo que la Biblia enseña sobre este tema tan maravilloso. Miren, hermanos, la Biblia enseña que inmediatamente después que el creyente pecador viene a Cristo, debe pedir al Señor por el bautismo en el Espíritu Santo.
Y esta es una experiencia que siempre será acompañada con un lenguaje en otras lenguas. Y será así para todos. Todos los que reciban el bautismo hablarán en otras lenguas. Esa es la evidencia que usted ha sido bautizado. Esa es la evidencia que usted ha sido bautizado. Miren, yo creo personalmente que es imposible conocer a Cristo y los beneficios de la cruz con profundidad sin esta bendición tan importante como lo es el bautismo en el Espíritu Santo. Yo los voy a llevar a la Biblia, a Juan, para que usted vea qué maravilloso está esta escritura. Juan 16, 13 al 14. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren, hoy día hay millones de cristianos que están llenos del Espíritu Santo y sin embargo no se les puede considerar como cristianos porque viven vidas en derrota, fracaso, engaño, falsedades. Cualquiera viene y les hace un cuento y se lo creen. Pero esto no es la culpa del Espíritu Santo, sino la de ellos mismos. Porque todos ellos tienen el potencial, tienen el poder. Lo único que debe hacer ese cristiano es caminar conforme al Espíritu de Dios. Pero muchos no caminan conforme al Espíritu de Dios. La Biblia dice que caminar conforme al Espíritu de Dios es vida y caminar conforme a la carne es muerte. Entonces, el Espíritu los guiará a toda verdad y les hará saber todas las cosas que han de venir. Hermanos, el Espíritu Santo solo glorifica a Cristo. Él nos hará saber a profundidad todo lo que es Cristo y todo lo que hizo Cristo en la cruz por toda la humanidad. Entonces dígame usted, si no es de suma importancia tener una buena relación con el Espíritu Santo, porque cuando tenemos una buena relación, entonces aprenderemos todo sobre Cristo. Entenderemos la obra de Cristo en el Calvario a profundidad. Entonces dígame usted si esto no es de suma importancia. Claro que sí. Miren, déjenme aclarar un punto antes de continuar. En el mundo cristiano hay millones que no son pentecostales, que simplemente no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos diariamente tratan de conocer a Cristo y tratan de obtener los beneficios de la cruz de Cristo. Y tratan de saber con profundidad todas las cosas de Cristo, pero sin el poder del Espíritu Santo, lo cual es imposible. Y escuche bien esto para que usted no me malinterprete. Quizás Dios te conceda algún conocimiento por gracia y misericordia, pero no a toda capacidad, porque a Cristo solo se le puede conocer por medio del Espíritu de Dios.
Puedes que leas y entiendas algo sobre el Hijo de Dios, pero eso será todo. Será un conocimiento mental, pero no uno del corazón. No tendrás una relación profunda. Usted puede entender de Cristo a profundidad cuando usted está poseído por el Espíritu Santo, y lo puede hacer usted puede entender más en un día que 1000 años estudiando la Biblia. Eso es lo que he querido decir. Que cuando usted tiene esa bendición tan grande sobre su vida, usted en un día podrá aprender y entender y saber más de Cristo que 1000 años estudiando la Biblia y teniendo solamente un aprendizaje mental. Bendecido sea su nombre. Y de la misma manera, muchos del mundo pentecostal que han sido bautizados con el Espíritu Santo, también han tratado de funcionar de acuerdo con el Espíritu sin creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, sin poner su fe en el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, ninguno de los dos podrá andar en la victoria del Calvario. Miren, hermanos, los antipentecostales no podrán tener los beneficios del sacrificio de la cruz sin la guía, sin el apoyo y sin el poder del Espíritu Santo, que se demanda que todo creyente tenga. Y de la misma manera, los pentecostales y carismáticos no pueden tener todos los beneficios del Espíritu Santo en sus vidas, al no ser que ellos tengan su fe propiamente en el sacrificio de la cruz. Aún estando ellos bautizados. ¿Ven ustedes la importancia tanto del uno como del otro? Se necesitan los dos. Miren, hermano, yo trabajo en un taller de mecánica y en un auto se necesita tanto la gasolina como el aceite. Sin los dos, el auto no va a ningún lado. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no obrará en sus vidas. Lo que digo es que la vida de ellos no será una de victoria total en cuanto al pecado se refiere, porque sin la apropiada fe en la cruz no se le garantiza la victoria a nadie. La fe apropiada en Jesús y en la obra del Calvario le da latitud al Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas poderosamente. Por eso es que nuestra fe es de suma importancia de tenerla bien establecida. Aún si nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Comprendan esto, queridos hermanos, que todo lo que se hace en la vida del creyente es hecho a través de la persona del Espíritu Santo. Y esto hay que tenerlo siempre bien claro. Todo lo que vamos a recibir del Señor vendrá a través del Espíritu. Pero la llave para todo esto es el sacrificio de Cristo y nuestra fe en ese sacrificio. Eso fue lo que marcó la historia. Eso es la línea divisora de la iglesia apóstata a la iglesia verdadera, el sacrificio de Cristo en la cruz. Miren, hay denominaciones que enseñan que el creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión y que por lo tanto no hay ninguna experiencia más con el Espíritu. ¿Usted no ha oído estas enseñanzas?
Yo las he oído, especialmente de aquellas iglesias que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Es correcto que todos los creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Esto es correcto. Porque sin Él nadie sería salvo. Sin embargo, esto es totalmente diferente a ser bautizado en el Espíritu Santo. La conversión no tiene nada que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. En otras palabras, nacer del Espíritu Santo es una cosa y ser bautizado es otra cosa. Y voy a hacer una pregunta. ¿Es salvo usted sin el bautismo en el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Porque la salvación es Cristo. Pero ese cristiano, si no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, estará muy por debajo de los beneficios que nos otorga la cruz. El bautismo en el Espíritu nos abre al mundo del Espíritu. El bautismo nos posiciona para los dones espirituales. Sin el bautismo, ese cristiano no disfrutará del poder que ofrece el Espíritu Santo. Ese cristiano estará limitado en muchas bendiciones que nos otorga la gracia de Cristo. Entiendan esto, que en la gracia no solo está la salvación, sino un montón de cosas más, un montón de bendiciones más. Entonces, a pesar de esta enseñanza, muchos no creen en la gloriosa bendición del bautismo en el Espíritu Santo. Muchos no creen en la evidencia hablando en otras lenguas. Y no creen por la enseñanza que han recibido de sus maestros. Y el cómo es que aún pastores y líderes sirven de estorbo para que los creyentes que desean recibir esta maravillosa experiencia no la tengan. Digan, te dicen, eso es falso. Eso es el colmo, que aún hasta hombres que conocen las escrituras digan que eso no es para nuestros días. Hermano, ¿sabe usted la bendición tan grande que es orar en otras lenguas? Cuando usted ora en otras lenguas, su espíritu ora y usted está llenándose de un refrigerio interno que no lo puede dar nada en este mundo. Es como dice el apóstol, oraré con el entendimiento, pero oraré también con el espíritu. Miren, queridos hermanos, es imposible leer el libro de Hechos y concluir diciendo que esta experiencia no es para nosotros hoy día. Es imposible leer este libro y no llegar a la conclusión que este maravilloso bautismo es para todos los creyentes, con la evidencia hablando en otras lenguas. Yo fui bautizado a la edad de 20 años y desde ese entonces he servido a Cristo y he tenido maravillosas experiencias con el Señor. Recuerdo que estaba orando al borde de mi cama y le pedí a Dios el bautismo en el Espíritu Santo. Yo le decía, Señor, quiero el bautismo para servirte y servir a otros. Quiero el bautismo para conocerte, para tener experiencias espirituales contigo. Lo quiero para vivir siempre para ti. Tengo sed de ti, oh Dios, dame tu espíritu de poder. Esa era mi oración. E inmediatamente abrí mi boca y empecé a hablar en otras lenguas. Y un río de éxtasis, de alegría y de entusiasmo empezó a llenar mi corazón. Eran como olas que venían sobre mí. Fue una experiencia inolvidable.
Y de ahí en adelante ha sido una experiencia una tras otra. Nunca me he arrepentido de haber conocido a Cristo. Ha sido la experiencia más maravillosa que alguien pueda disfrutar. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo abre al creyente al Espíritu. Y esto no se puede lograr de ninguna otra forma. Esto no tiene nada que ver con la salvación. La salvación viene al poner nuestra fe en Cristo. De la misma manera, el bautismo se recibe por fe en Cristo. Y todo esto es posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Usted recibe su salvación al creer y confesar con su boca. Y usted de la misma manera recibe el bautismo al creer y al abrir su boca hablando en otras lenguas. Para usted ser salvo, o cuando usted sea salvo, sentirá un impulso que es producido por el Espíritu Santo. Para que usted empiece a confesar, para que usted lo acepte. Dios no obliga a nadie, esa es su decisión. Y de la misma manera, para ser bautizado en el Espíritu, usted sentirá un impulso para hablar en otras lenguas. Usted puede aceptarlo o rechazarlo. Usted es responsable. Dios no obliga a nadie. Porque en el Evangelio todo se recibe por fe. En el Evangelio todo se recibe por fe. Hay algunos que dicen, hermano, tengo miedo de recibir un demonio y no el Espíritu. Hermanitos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que si le pides a Dios el Padre, Él no te dará un escorpión ni un pedazo de piedra, sino el Espíritu Santo. Confíe en Dios. En ese momento el diablo anda a miles de millas de donde usted se encuentra. Él no puede enfrentarse al Espíritu de Dios. Es imposible. Los demonios salen corriendo. No hay demonio que pueda involucrarse. Usted es salvo por fe, es bautizado por fe, es sanado por fe, recibe las bendiciones de la cruz por fe, recibe los dones y el fruto por fe, pero no es en su fe, ni es una fe universal, ni es fe en Dios solamente, sino que nuestra fe tiene un nombre y se llama Jesucristo. Esa es la única fe que Dios honra y reconoce como verdadera. Y una vez estando ahí, empezamos a recibir todo lo que Dios desea para nuestras vidas. Y muchas veces vendrán sin nosotros esperarlas. Esto es lo maravilloso de la fe del cristiano. Andamos por fe y no por vista. O sea, andamos en la fe de Cristo y la cruz, aunque nunca lo hemos visto. Esa es la fe que salva y esa es la fe que recibe. Y todo esto lo hace el Señor por medio del Espíritu Santo. Cuando nuestra fe está en Cristo y en el sacrificio de la cruz. ¿Pueden entender? ¿Pueden comprender esta maravillosa palabra, hermanos? Fíjense, hermanos, que yo trato de explicar esto siempre de lo mejor que puedo, porque sin este entendimiento muchos perecerán en el camino. No es solamente creer, también tenemos que entender. Nuestra fe no es ciega, entendemos, creemos y confesamos. Nacer del Espíritu es para el impío, mientras que ser bautizado en el Espíritu es para el creyente. Es más, el bautismo con el Espíritu Santo
es una experiencia única para el creyente en Cristo, porque el mundo no puede recibirlo, tampoco las religiones del mundo. Nadie en el mundo tiene el poder para dar el bautismo, ni el poder del Espíritu Santo. Esto es una obra exclusiva de Dios para todos aquellos que creen en Cristo. Aunque Dios definitivamente puede usar a creyentes llenos de su Espíritu para bautizar a otros con el Espíritu Santo. Pero en el mundo no existe poder ni capacidad para impartir el Espíritu Santo, al no ser que sea un creyente que el Señor use como un instrumento. ¿Entienden este punto? Y en la Biblia tenemos varios ejemplos, pero yo les voy a mencionar uno como referencia. En la vida de Pablo, cuando él venía en su misión de encarcelar y de matar a cristianos y llevarlos presos, y en el camino Jesucristo se le presentó y Pablo se convirtió. Y entonces dice Hechos capítulo 9 versículo 17, dice que el Señor se le apareció a uno de sus discípulos y le dijo que fuera hasta donde Pablo a orar por Pablo para que sea sano y para que fuera bautizado en Espíritu Santo. Y entonces ahí en Hechos capítulo 9 versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, sobre Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces digo yo, si el Espíritu Santo es recibido automáticamente en el momento de la conversión, como algunos maestros enseñan, ¿por qué Jesús envió a Ananías a Pablo? ¿Se equivocó Jesús cuando lo envió? Porque ya Pablo hacía 3 días que había aceptado a Cristo. ¿O por qué Pedro y Juan fueron enviados desde Jerusalén a Samaria para orar por los nuevos creyentes para recibir el Espíritu Santo, que ya habían sido salvos bajo el ministerio de Felipe? ¿Por qué entonces fueron enviados? ¿Se equivocaron los apóstoles? Miren, yo tengo que leerle esta porción bíblica, porque si yo no comparto esta versión bíblica con ustedes, pienso yo que ustedes no están captando realmente este estudio que yo les estoy presentando. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 8, y yo voy a leer varios versículos. 8 del 5 al 17. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Tremendo ministerio de Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿ve? Que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Perdón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe.
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ponga atención aquí. Ya ellos habían recibido la palabra de Dios y al oír enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Entienden esto? Fíjense ustedes si este pasaje está tan poderoso que nadie puede contradecir lo que se enseña aquí. Ellos solo pueden decir, para encontrar una salida a esta historia, y ellos dicen que Dios lidiaba así con la iglesia del primer siglo y que después cambió el sistema. ¿De verdad, hermanos? ¿De dónde sacaron esta información? ¿Cómo es que estos maestros han llegado a esta conclusión? Miren, hermanos, aún Simón, un brujo que se convirtió a Cristo, vio esta maravillosa experiencia y tuvo un gran deseo de tenerla y estuvo dispuesto a comprarla. Pero los apóstoles lo cortaron inmediatamente y le dijeron en Hechos capítulo 8, versículos 18 al 19, le dijeron: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pero hermanos, el don de Dios no se compra con dinero. Es más, ninguno de los dones o de las bendiciones de Dios están a la venta. Pero todos pueden ser suyos con solo creer en el Hijo de Dios. Todos pueden ser suyos con solo creer en el Hijo de Dios. Entonces, en esta historia maravillosa que yo les acabo de contar, ¿quiénes recibieron aquí el Espíritu Santo? Los que habían creído en Cristo por la predicación de Felipe. Hermanos, entienda esto. Recibir el Espíritu Santo es la bendición más grande que alguien pueda recibir. Es el don más precioso que alguien pueda tener. Aquí estamos hablando de Dios, quien es todo poder y todo conocimiento. Sin el Espíritu Santo, aquí nadie podría ser un cristiano. Entienda esto. Se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que todo lo que Cristo hizo fue posible por el poder del Espíritu Santo? Él fue a la cruz por el Espíritu Santo. Él dio mandamientos por el Espíritu Santo. Él echó fuera demonios por el Espíritu Santo. Él levantó a los muertos, sanó, predicó, enseñó, resucitó y fue al tercer cielo a la diestra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitó del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Hermanos, no se deje hacer un cuento. No se deje lavar su mente, sus pensamientos. Todos necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir una vida de victoria y de poder en este mundo. A Él no, y Él, el Espíritu Santo, no obrará libremente en nuestras vidas si nuestra fe está contaminada. Nuestra fe debe estar absolutamente en Cristo y nada más. ¿O por qué Pablo le preguntó a los efesios ahí en Hechos capítulo 19,
ahí en los Efesios, Pablo le preguntó y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y estúdiese ahí esa historia para que ustedes vean que están maravillosos. Vemos claramente que los efesios no fueron bautizados en el Espíritu Santo en el momento de su conversión, porque esto es una experiencia diferente a la salvación. Miren, hermanos, la verdad de todo esto es que todos los creyentes nacen del Espíritu en el momento de la conversión, pero los creyentes no son bautizados en el Espíritu en el momento de la conversión. Esto es importante entenderlo. Puede que seas bautizado en el Espíritu Santo segundos después que usted haya sido salvo, pero no en el mismo momento. El creyente primero tiene que ser justificado. Quiere decir, debe ser perfectamente limpio por la sangre del Cordero de Dios, quien es Cristo el Señor, antes que sea bautizado por el Espíritu Santo. ¿Entiende esto? Antes que usted se convierta en el templo del Espíritu Santo, usted debe ser limpio con la sangre de Jesucristo. Miren, fue por esa misma razón que los creyentes no eran bautizados con el Espíritu Santo antes del sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto solo se logró en la cruz del Calvario. En los tiempos antiguos o en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo habitaba en unos pocos para que ellos pudieran cumplir sus llamados, pero solo eran unos pocos. En otros, el Espíritu Santo venía sobre ellos cuando tenían que ejecutar ciertas obras de fe y después se retiraba. Pero después de la cruz, el Espíritu Santo habita en los cuerpos de todos los creyentes. Y esto se logró por la obra del Calvario. ¿Saben ustedes que el bautismo es un adelanto de la bendición de Dios para nuestras vidas antes de la gloria eterna que tendremos por la eternidad? Hermanos, esta es la bendición más suprema que alguien puede tener de parte de Dios en esta tierra. Bendición no es tener el banco lleno de plata, aunque nos gustaría. Bendición suprema es ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Bendición suprema es ser habitado por el Dios Todopoderoso. ¿Sabe usted lo que significa que Dios lo haya sellado con su Espíritu Santo? ¿Sabe usted lo que eso significa, queridos hermanos? Miren, eso significa que usted ahora es propiedad del Señor. Ya usted no pertenece a usted mismo. Usted es un hijo de Dios con un cuño que testifica que usted pertenece a Él. Y usted tiene el sello de aprobación. Fue sellado por el Espíritu Santo. Usted no pertenece a este mundo. Usted fue salvo y rescatado del mundo de las tinieblas. Usted antes tenía un padre quien era Satanás. Ahora su padre es Dios. Imagínese usted el Todopoderoso, el gran yo soy, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, usted no necesita nada más. Con Él estamos más que completos. Miren, en el libro de los Hechos hay abundantes escrituras como evidencias que el bautismo con el Espíritu es una obra separada de la salvación. Es una obra que sigue a la salvación y que es ordenada para todos los creyentes. Además,
también hay suficientes escrituras que nos enseñan que la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Negar estos dos factores, negar estos dos hechos, como hace gran parte de la iglesia, es negar el Espíritu, quien es el único que trae el poder al cristiano. Y también debemos entender que si usted ya ha sido lleno del Espíritu Santo, todo lo que recibiremos de Dios vendrá por medio del Espíritu Santo, producto de la obra de Cristo en el Calvario. Dios quiere que sus hijos, Dios quiere de todos sus hijos que tengamos fe en Cristo y en el sacrificio de la cruz. Y de esa manera el Espíritu obrará poderosamente en nuestras vidas. Quizás algunos pregunten, hermano Calixto, yo conozco a cristianos que han sido bautizados con el Espíritu Santo y tienen un carácter podrido. Pero entienda esto, hermanito, entienda estos dos puntos importantes. Uno, el bautismo en el Espíritu Santo es para recibir poder. Y dos, el carácter del cristiano se transforma y se forma por medio de la lectura, estudio, oración y sobre todo Dios lo va transformando por medio del fruto del Espíritu en su vida. Esto lo enseña Gálatas 5, 22 al 23. Y un ejemplo de esto lo tenemos con Sansón. Él tenía poder cuando el Espíritu venía sobre él, pero tenía un carácter flojo. Se dejaba controlar por las mujeres. Era débil de la carne referente a las mujeres. Y producto de ello, su ministerio fracasó. Asimismo les pasa a muchos hoy día. Tienen poder, pero el carácter es débil. No han aprendido a cultivar el fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu no se desarrollará sin su cooperación, sin un deseo interno y profundo de su parte. Usted tiene que desearlo. Miren, hay muchos cristianos en el bautismo que han logrado desarrollar el fruto del Espíritu. Son personas llenas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero carecen del poder que se recibe con el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ven el punto? Y entonces están los otros que no tienen nada del fruto, pero todo el poder. Estos son los cristianos que causan muchos problemas al cuerpo de Jesucristo. Y de estos, Dios personalmente se encargará de ponerlos en cintura. A estos les llamo yo cristianos deformados. La Biblia dice sobre el Espíritu Santo que hay diversidad de operaciones, diversidad de dones y diversidad de ministerios. Pero lo hace solo un espíritu, el Espíritu Santo. Usted lo va a encontrar ahí en 1 Corintios 12, del 4 al 6. Miren, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no actuar contra el Espíritu Santo, porque a Él podemos contristarle, podemos resistirle, podemos provocarle a ira, podemos tentarle y también podemos apagarle. Si no hacemos caso y lo ignoramos, al final Él lo hará también. Y usted no quiere esto, yo no quiero esto, yo quiero tener una buena relación con Él. Ahora bien, ¿se pierde una persona sin el bautismo en el Espíritu Santo? De ninguna manera. Pero ese cristiano carecerá de poder para predicar el Evangelio a toda criatura,
para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar en las manos serpientes, para ver cosas mortíferas y que no les hagan daño, para orar por los enfermos y sean sanos. Ese cristiano estará muy limitado en cuanto a operaciones, dones y ministerios producidos por el Espíritu Santo. ¿Entienden esta importancia? ¿Ven ustedes el poder lo necesitamos para cumplir la obra del Señor? Entonces, para concluir este tema, el bautismo en el Espíritu Santo se recibe por fe. Fíjense que la Biblia dice en Lucas 11, del 9 al 13, da una enseñanza poderosa que yo se las voy a leer a continuación. Aquí los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar y después Jesús les enseña sobre el Padre Nuestro y con una parábola le enseña también sobre la oración. Y después le dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y hace una pregunta: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y yo hago una pregunta: ¿por qué Jesucristo en esta predicación usó como ejemplo al Espíritu Santo? O sea, ¿por qué hablando de cosas comunes para los creyentes cambia hacia el Espíritu Santo? Porque, hermanos, aquí Él nos está queriendo decir que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, quien es lo más grande y sublime que alguien puede recibir, que no lo puede recibir nadie que no cree en Jesús, cuánto más Él nos dará las cosas comunes de esta vida. Si Él está dispuesto a darnos el Espíritu Santo, cuánto más las cosas sencillas de esta vida. Porque lo más preciado y sensible de Dios es el Espíritu Santo, a tal grado que se le puede blasfemar. Y si Él nos da el Espíritu Santo cuando lo pedimos, ¿cuánto más las cosas que necesitamos para la vida? Si Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo con tan solo pedirlo, ¿cuánto más, si vuelvo a repetir, las cosas que necesitamos en esta vida? Es tan profundo este pensamiento que Jesús dijo en una ocasión: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31 al 32. Y para concluir, si usted le pide al Padre, Él le dará todo lo que usted desee, siempre y cuando esté en su voluntad. Y si Él desea darle aún el Espíritu Santo y es su deseo, cuánto más las cosas de esta vida y de la piedad para servir a Cristo. La Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. Es tan sensible que el no desearlo, como hacen muchos creyentes, lo puede entristecer. Y yo estoy seguro que usted no quiere entristecer a Dios. ¿Saben por qué muchos creyentes viven tristes, amargados, atribulados, sin ánimo y sin fuerzas? Porque mantienen al Espíritu Santo entristecido.
mantienen al Espíritu Santo apagado. Mantienen el Espíritu Santo por abajo. Y yo estoy seguro que usted no quiere hacer eso. Yo quiero hacer una oración para finalizar. Y una oración para que usted y yo recibamos el Espíritu Santo. Déjenme corregir. Yo quiero hacer una oración para aquella persona que no ha recibido el Espíritu Santo lo pueda recibir. Y dice así: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me bautices con el Espíritu Santo. Padre, concédeme la bendición del don de ser investido de lo alto con tu Espíritu. Lo deseo profundamente para servirte y ser un testigo de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Y el llamado final del Espíritu Santo es, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bendiciones para todos, y que tengan un maravilloso día. Amén.